Gloria a Dios. Yo digo que siempre es de mucha bendición poder traer una palabra de Dios y un compromiso. Y ustedes no se imaginan la semana que yo pasé, porque estar parado aquí de pronto y poder traer una palabra de Dios es un compromiso muy grande, porque uno tiene que hablar lo que Dios quiere que hable. Y para eso necesita estar a full con Dios, que sería lo ideal, ¿no? Que cada uno pudiéramos estar en comunión permanente y constante. Y sería bueno que lo practiquemos, porque yo sé que trae bendición. Hay un pasaje que fue la que me llevó a estudiar esta palabra y poder prepararla para que primeramente Dios hablara a mi vida y luego le pudiera hablar a ustedes, ¿me entienden? Yo tengo la costumbre de hacer mucho movimiento porque, bueno, vengo de familia de italianos. Los italianos son de mover mucho la mano. Y yo no puedo. He intentado, pero no puedo. Entonces, yo le voy a pedir que ustedes busquen 1 Samuel 22. Es un pasaje muy conocido, pero miren, yo soy seguro que Dios va a hablar a su vida, porque lo ha hecho también en la mía, y que sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. David venía pasando de una situación muy difícil. Había sido ungido como el próximo rey de Israel, pero su sucesor no aceptó eso. Y Dios le había prometido que él iba a ser el que iba a ocupar el lugar de este hombre. Entonces este hombre no lo quiso aceptar y no lo aceptó. Por lo tanto, David fue perseguido. David fue intentaron asesinar, matar y ser perseguido por su ejército, por el ejército del rey que estaba en ese entonces, que era Saúl. Y tuvo que huir un hombre que había tenido todo, que de pronto de un niño que nadie esperaba absolutamente nada, que estaba cuidando ovejas, de pronto se encontró con que era ungido como próximo rey de Israel. Y cuando él dedicaba su tiempo a Dios, a la alabanza, a la adoración, a la exaltación de nuestro rey, y él era una persona que amaba a Dios en sus momentos en los cuales estaba cuidando a un grupo de ovejas muy pequeñas, hablaba o adoraba y exaltaba a su Dios, y Dios le hablaba y Dios lo iba fortaleciendo y Dios iba formando en él el carácter que todo cristiano y todo hijo de Dios debe tener, un adorador, alguien que le adore, pero que le busque también en espíritu y en verdad. Y tuvo que pasar por muchas dificultades y por muchas pruebas difíciles. Y se encuentra huyendo del rey que lo quería asesinar y entra en un lugar, en una cueva que se llama Adulán. Y Adulán significa refugio. Y en ese refugio él encontró el lugar seguro que da todas aquellas personas que se aferran, que tratan y logran ponerse bajo las alas protectoras de nuestro Dios y nuestro Salvador. Allí él tuvo que estar rendido el 100% para que Dios pudiera bendecir su vida. Vamos a ver unos salmos que nos van a traer mucha bendición. Salmo 46:1. Gloria a Dios. Siempre los comienzos son un poco complicados.
Yo sé, después me voy soltando. Vamos a dejar que Dios siga bendiciendo. Salmo 46:1, 46:1, dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Entonces, cuando David se encontró en esa cueva, se encontró en la fortaleza, en la cobertura de nuestro Dios. Otro salmo que me agradó mucho es Salmo 91, 1 y 2. Miren, uno lee los salmos y tiene tantas cosas maravillosas de un hombre que adoraba a Dios y que recibía el consuelo de parte de Él. No había momentos donde Él se entregaba, donde Él daba todo para estar en comunión con Él porque necesitaba más que nunca su protección y su cuidado. El Salmo 91:1 dice: el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Él es nuestro castillo, nuestra esperanza. Él es el abrigo que necesita nuestra alma en los momentos más difíciles y más complejos que el ser humano tenga que pasar. Yo me siento bendecido al saber que mi Rey y mi Dios está pendiente de mí y dispuesto a socorrerme en los momentos más críticos, pero también en los momentos de alegría y de felicidad, poder darle a Él nuestra alabanza y nuestra adoración. A David no le tocaba una misión muy fácil. Dice que 400 hombres junto con su familia fueron a su encuentro. Y allí estaban los afligidos, los amargados, los endeudados, todos. Miren qué lindo grupo de personas. Miren si a usted le tocaría en un grupo así de personas. Y usted viene de alguien que quiere asesinarlo, que quiere matarlo y que de pronto necesitaría a alguien que lo consuele. Y verdad que no tenía en el ser humano ninguno que lo pudiera consolar, sino en su Dios y en su Salvador. Él era todo lo que él necesitaba para recibir de parte de Dios el consuelo que su alma necesitaba. Pero no solamente eso, también poder consolar a todos los que habían llegado a ese lugar con distintas dificultades y problemas. Inclusive hasta su familia que lo había dejado cuando Samuel viene para ungirlo como rey, al que Dios había elegido, le trajeron a todos sus hermanos. Este no es. No era ninguno de los que estaban allí. Dice, ¿tenés algún hermano? Ah, sí, dice, pequeño, que cuida ovejas allí. Bueno, tráemelo, pues yo no me voy a ir acá hasta que Dios me diga cuál es la persona que Él ha seleccionado para que sea rey de Israel. Y lo trajeron, ahí lo trajeron un pastor de ovejas, no tenía ropas muy adecuadas, ni tenía una presencia muy sobresaliente, pero era un hombre de Dios. Porque Dios nunca mira la apariencia de la persona. Dios siempre mira el corazón de las personas. Y si Dios quiere usarte, va a mirar tu corazón. Y lo que tú quieres darle y lo que tú le das a Él. Cuanto más vos le des a Él, Él más te va a dar a vos. Mírate, me ha pasado que en muchas oportunidades yo dije, no voy a trabajar. Me enojaba con el Señor porque las cosas no me salían como yo quería. Entonces digo, voy a ocupar los últimos asientos. Así que me ocupaba los últimos asientos. Y era increíble, Dios me terminaba o predicando o hablando o trabajando a la par de las personas que estaban al frente. Siempre Dios ocupa y le da servicios a aquellos que realmente le buscan de corazón. ¿Me entiendes? Vos te podés enojar con la sociedad, te podés enojar con el gobierno, te podés enojar con lo que sea, pero Dios siempre va a usar a aquellos que realmente le aman. Entonces, Dios lo puso a este hombre perseguido por su rey y el cual iba a ser reemplazado, como dije recién.
Pero Dios tenía un plan. Y cuando Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida, no hay nadie que lo pueda abortar. Y aunque el enemigo se pare delante tuyo y quiera abortar lo que Dios ha dispuesto a hacer con tu vida, no hay absolutamente nadie que se lo pueda impedir. Y entonces se encontraba David en esa cueva con un montón de personas infelices. Infelices en el sentido no tenían propósito, no tenían futuro, no tenían una visión mayor que la que estaban viviendo en ese momento. Endeudados, afligidos, sin esperanza, sin fe, sin nada. Ahora, ¿cómo haces para cambiar una sociedad que se encuentra en una situación similar como la que nos encuentra hoy en nuestro país? O como estaba pasando a David. David tenía que levantar a un grupo de personas junto con su familia de una posición y de una postura que no era la que Dios realmente deseaba y anhelaba. Porque Dios, para el ser humano, para el hijo de Él, anhela lo mejor. Y quizás vos te puedas sentir hoy desanimado, quizás te sientas endeudado, quizás estés afligido y estés pasando por momentos difíciles, pero tu Dios es el mismo, Él no cambia. Él no cambia. Si hay algo que me ha permitido permanecer en estos tiempos, es saber que Dios no cambia. Podrás equivocarte, podrás cometer errores, es cierto, pero Dios permanece a tu lado. Y yo le digo, Señor, pero ¿por qué seguís insistiendo conmigo si sabes que te voy a fallar? Porque Él mira más allá, porque sabe lo que vos podés llegar a hacer. Vos a lo mejor te decís, no voy a servir a Dios porque les he fallado tantas veces. Y Dios te dice que aún Él sigue siendo tu Padre y que tú aún sigues siendo su hijo. Dios no te ha desarmado, no te ha dejado de costado, no te ha dejado de lado. Él sigue amándote con la misma magnitud que te amó del primer día que te rescató. ¿Se acuerdan? Que tú ni siquiera le buscabas, ni siquiera leías su palabra, ni siquiera te interesaba preocuparte y aprender de Él. Dios aún sigue amándonos y sigue queriendo y creyendo en nosotros. ¿Cuál era la misión de David? Transformar esas vidas, aunque él no lo sabía, porque él se fue a refugiar en ese refugio, en esa cueva, valga la redundancia. Él se fue a refugiar en esa cueva y allí encontró personas que estaban casi al mismo nivel que él. La diferencia de David con estas personas era que él había tenido comunión y había estado tiempos y momentos dedicándoselo a Él. Y sabía cómo buscarlo y sabía cómo encontrarlo al Señor en los momentos más difíciles de su vida. Primera Samuel 17. Miren, él era un hombre que había sido formado por Dios. Miren lo que dice la palabra en Primera de Samuel 17, del capítulo 34 al 37. No se preocupen por los... ¿Están apurados ustedes? No, tenemos tiempo. Entonces, miren lo que dice la palabra. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí,
Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. ¿Cuál era su esperanza? ¿Cuál era su fortaleza? Que él había experimentado que Dios era el que peleaba las batallas por él, no era él. Miren, dijo, cuando venía un oso, venía un león, Jehová estaba conmigo, por eso yo podía derrotar al león, podía derrotar al oso, podía derrotar a mi enemigo. ¿Qué se cree que este incircunciso? Ahora yo te pregunto, ¿cómo puedes tú pensar que el enemigo te puede hacer frente a ti si vos estás con Dios, el Dios del ejército, el Jehová poderoso, el que libra de batalla a los enemigos, el que tiene a sus hijos en estima y que le ayuda y que los forma? David había sido formado en lo secreto, nadie sabía de los problemas que David había enfrentado osos, leones para defender su manada. Pero no lo había hecho en sus fuerzas, sino en la fuerza de Dios. A lo mejor vos estás enfrentando todos tus problemas con tus fuerzas, y no es con tus fuerzas. A lo mejor estás enfrentando todas las situaciones que hoy te tocan vivir con tu conocimiento y con tu sabiduría, porque pensás que lo podés solucionar vos. Te quiero decir que no lo vas a poder solucionar.